ha sido una periodista que nos ha como país apoyado inmensamente. Miren, todos estos son los padres de Ciudad Juan Bosch. Miren, todos estos cientos de padres en Ciudad Juan Bosch, que sus hijos no tienen cupo. ¿Usted sabe por qué? Porque tienen todas las escuelas copadas de haitianos y para los padres no hay cupo. Miren, no hay cupo. Nosotros necesitamos que un periodista se haga eco de esto. Esta es el Liceo Francisco Alberto Camaño de Ñón. Miren, la directora no aparece y nadie aparece. Y la única respuesta que dan es que no tienen cupo. Por favor, SOS, venga, ayúdenos con esto. Háganos un reportaje de esto. Porque sus hijos no tienen cupo. ¿Usted sabe por qué? Porque tienen todas las escuelas copadas de haitianos. Y para los padres no hay cupo. Miren, no hay cupo. Nosotros necesitamos que un periodista se haga eco de esto. Esta es el Liceo Francisco Alberto Camaño de Ñón. Miren, la directora no aparece y nadie aparece. Es que educación haga, si es posible, 2 tandas, porque los que estamos aquí, vivimos aquí, residimos aquí, y no podemos apuntar los niños, suponer, somos de este distrito, no podemos apuntar los niños en otro distrito. O sea, no estaba completo y lo que hicieron aperturaron para las personas aledañas, pero ya la ciudad de Juan Bosch, su población creció. Que estamos demandando más centros educativos para la ciudad de Juan Bosch, porque la población ha crecido bastante. Y mira, ya tú puedes ver la situación que tenemos. Aquí hay personas que estamos desde